Miren ustedes, hay que haber nacido en Honduras, vivido en Honduras y estar en Honduras para entender nuestra realidad política. Cualquiera que se quiera formar una opinión en base, o con base, perdón, a mensajes, seguro que nunca va a entender la realidad de Honduras. Presupuesto ilegal el de ayer, el que se aprobó al Consejo Nacional Electoral. Alguien pudiese argumentarlo. Este ciudadano ayer, cuando estaban aprobando el presupuesto, dijo, vaya, es que necesitamos el presupuesto para que no haya ningún tipo de excusa de que no estuvo a tiempo el presupuesto para preparar las elecciones del 30 de noviembre. Y que cuando usted escuchaba a alguna gente que dice que antes de la convocatoria de elecciones debió estar ya aprobado ese presupuesto. Pero creo que se ha aprobado a tiempo. Pero como ha surgido todo este debate de aprobar el acta, ahora hay algunos que dicen, ese presupuesto que se aprobó, aunque nos convenga, porque es para las elecciones, es ilegal. Pero entiendo que se aprobó separadamente de cualquier cosa. Como yo no quiero enredar más de lo que me tiene enredado el sistema político hondureño, mejor le voy a pedir aquí las disculpas en público al diputado Márquez. No, de ninguna manera, licenciado. Es que digo yo, el hombre viene, acepta la invitación, le saco lo que dice Maribel Espinosa, casi diciendo que el Partido Nacional es un partido dual, que no es coherente y que no es firme. Y además emito una carcajada, que respeto es eso para el invitado. Me disculpa. No, de ninguna manera. La verdad es que no se preocupe, hay veces que yo me relajo yo solito, solo yo entiendo mis mecánicas de relajamiento. Bienvenido. Pero de ninguna manera, más bien muy contento de poder estar nuevamente en su programa. Y qué bueno que se haya arrancado así, porque es importante que el pueblo hondureño conozca de dónde vienen las opiniones. Sí. Y por supuesto que vamos a poder desarrollar también la opinión que la abogada ha presentado. Lo que pasa es que, también yo debo decirlo, la abogada ha tomado una especialidad para no estar en su curul cuando se dan temas que son de preocupación nacional. Se ausenta. Definitivamente, siempre. Es más, busquemos cuándo sí ha estado, pues. Y usted le pregunta, ¿usted estuvo cuando aprobaron el perdón de pecados que Libre tuvo y lo que todos hemos calificado, o por lo menos toda la oposición hemos calificado como un pacto de impunidad? Ella le dice, no, yo no estuve. Ay, ¿por qué no estuvo? Y si le pregunta si estuvo cuando se aprobó originalmente la adhesión de Honduras a la CAF, no, no estuve. Y cuando se votó por esa acta, que se votó en contra y no se ratificó, no, no estuve. Entonces tiene la especialidad de no estar y prefiere no estar, porque entonces al no estar puede esperar a ver cómo va la marea y después de ver cómo va la marea, entonces emitir opiniones. Pero eso no se vale. La responsabilidad de nosotros, lo que el pueblo hondureño nos ha pedido, es estar en los curules. Y más aún cuando lo que está en riesgo es la democracia. Nosotros no podíamos permitir que sin haber quórum se dijera que se aprobó un presupuesto, porque entonces mañana podía venir cualquier persona que no quiera elecciones a presentar un recurso de inconstitucionalidad y lo más fijo es que le iba a pegar. A nosotros el pueblo hondureño nos ha dicho queremos elecciones. Cuando vamos a los pueblos nos dicen queremos votar por papi. Nuestro candidato se está apuntando a ganar. Yo no sé si el candidato o la abogada Maribel está apuntando a perder. Porque si está pensando que va a perder, entonces probablemente hasta le convenga que no hayan elecciones. Pero nosotros necesitamos que hayan elecciones. Porque si hay elecciones, nuestro candidato va a ganar las elecciones. Entonces no podíamos arriesgarnos a que tuviera vicios de ilegalidad. Y lo que nos corresponde es eso. A mí no me eligieron para estar en el comedor tomando café y comiendo rosquillas. A mí me eligieron para estar en el curul. Y mi curul es mi principal y única arma. El micrófono que tengo enfrente en el curul y que tienen mis compañeros diputados es la única arma efectiva que tenemos disponible para poder dar a conocer por qué se hacen las cosas. Pero no entiendo cómo Libre iba a aprobar un presupuesto para el proceso electoral sin quórum. No. Cualquier extranjero que provenga de un país con cultura democrática no entendería a un diputado diciendo, revelando, denunciando que en un congreso de Latinoamérica iban a aprobar un presupuesto para un proceso electoral sin haber quórum. De la misma manera que eligieron el Procurador General de la República, de la misma manera que eligieron una junta directiva, de la misma manera que enviaron a la Gaceta a publicar una adhesión que es totalmente ilegal, de esa misma manera lo iban a poder hacer. Bueno, ya me van a explicar aquí todos los diputados estas interpretaciones atípicas en un Estado con cultura democrática y en un verdadero Estado de Derecho. Diputado Francis Cabrera, ¿y usted estuvo en la sesión o estuvo acompañando a Maribel Espinosa? Buenos días. Yo pues agradecer el espacio y la oportunidad. Siempre es un placer venir aquí a debatir. No, muchas gracias. Yo ayer estuve en el Congreso. Sí. Nosotros tenemos ¿En el pleno? No, estuve en la cafetería, en el área común. Nosotros tenemos una posición como Partido Liberal y como bancada. No vamos a acuerpar ni a apoyar ninguna decisión ilegal.
Si la quiere hacer el partido de gobierno, pues que la haga. Al final del día tendrá sus consecuencias, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y si otros partidos políticos lo quieren acompañar, pues que lo hagan. Mire, aquí hay muchos excesos, y los excesos son los que pagan la factura. Decía Nelson, de la abogada Maribel, una mujer a quien yo respeto y de quien yo no hablaría si no está presente. Pero se dan esos excesos. A veces quienes no llegan al Congreso, a veces quienes sí están en los curules, a veces quienes están en la oficina presidencial negociando y que después ya salen justificando y ya salen diciendo que sí a todo. Aquí pasa de todo. Pero lo importante es que el pueblo hondureño sepa la verdad, los motivos y hacia dónde quieren conducir este país, y que el Partido Liberal no lo va a permitir. El diputado Umaña y el PSH, su bancada, sí estuvo en el Pleno y sí apoyaron y aprobaron el presupuesto para el CNE. Y muy buenos días, buen día a los queridos compañeros de mi ciclo, a usted, licenciado Renato. Nuestro partido es congruente y a pesar de que la institucionalidad nos quiere dejar fuera, nosotros hemos decidido que el pueblo hondureño, aunque no estemos nosotros, porque ese es otro tema que lo vamos, y yo le voy a dar mi punto de vista hoy, si me lo permite, decidimos acuerpar. Mire, yo fui muy valiente en publicar el acuerdo que habíamos tenido los jefes de bancada, en aras de la defensa de la democracia y en aras de que existieran las elecciones. Y nosotros, que fuimos bastante beligerantes en esa reunión, y estuvo el diputado Márquez ahí, el diputado Barrios, en esa reunión, se propuso que, y esto sí lo cumplió el ingeniero Redondo, que bajo ningún concepto él iba a leer el acta, o iba a cerrar la sesión, que la sesión iba a continuar abierta. Esto no constituye ninguna trampa. Y lo que sí le reiteré yo, y se lo volví a reiterar ayer en la sesión de jefes de bancada, es que justamente no hiciera eso, que aprobáramos el presupuesto y después iba a cerrar la sesión y pretender que aprobáramos el acta, porque eso era ponernos una pistola en la cabeza. Lo que va a suceder con esa acta, el hombre se comprometió, hoy mismo mando a publicar, tienen mi palabra. Lo del presupuesto. Lo del presupuesto. Sí. Tienen mi palabra de que no voy a leer el acta, no la vamos a discutir, lo voy a mandar a publicar y ahí va a quedar el acta. Y lo más seguro es que el acta no se apruebe, pero ya va a constituir ley, porque sí está publicado los préstamos CAF y va a estar publicado el presupuesto. Si alguien osa en ir a meter un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema contra el presupuesto de las elecciones, es él el que no quiere que hayan elecciones. Exacto. Porque a nuestro criterio, lo que se hizo ayer es legal, pero es un acuerdo político para eliminar la crisis y darle certidumbre al pueblo hondureño que queremos elecciones. Basado en eso, el Partido Salvador de Honduras participó. Fíjese bien, Renato, si nosotros, los 7 votos del Partido Salvador de Honduras, no se presentan ayer, no hubieran constituido el quórum bajo ningún concepto. Pero nosotros, aún eliminados por estos 3 que están aquí, y peleando la democracia, y queremos que hayan elecciones, nos presentamos. Porque estamos convencidos de que el pueblo lo que quiere son elecciones. Nos dicen las iglesias, nos dicen todo el mundo. Entonces, nosotros, por esa razón participamos, acuerpamos el quórum. Sí tuvimos una pequeña duda y nos reunimos, hicimos una mini reunión de bancada. Cuando Luis dijo, y yo le digo con cariño a Luis porque fue mi compañero de fórmula y nos llevamos bien. Cuando Luis dijo, voy a integrar un suplente porque habíamos 64 e integró uno, nosotros nos íbamos a retirar y íbamos a asumir el reto de romper el quórum. No nos gustó que integrara uno más, pero en eso llegan los diputados nacionalistas e hicieron el quórum, hicimos el quórum y no hubo necesidad de hacer absolutamente nada. ¿Y por qué llegaron los diputados nacionalistas? Porque sí se habían comprometido en un inicio a que iban a respaldar el presupuesto siempre y cuando no se mandara el acta. Lo que va a pasar con el acta seguramente no la vamos a aprobar. Y va a constituir ley el presupuesto, sí. Y va a constituir ley todo lo de las tarjetas de crédito, sí. Porque lo van a mandar a publicar. Entonces, si alguien le quiere meter un recurso de inconstitucionalidad a la compra de una ambulancia que está ahí, en esa acta, o al presupuesto, que vaya a la Corte, y si la Corte dice que es inconstitucional, porque no, pero entiendo que el espíritu, si se produce un recurso, no va a ser contra la compra de una ambulancia, sino contra el procedimiento. Y los nacionalistas han anunciado que van a meter ese recurso. Claro. Sí. Bueno, si ellos quieren, y eso lo dijo el presidente del Congreso, en ganas de la transparencia. Si ustedes desean meter un recurso contra los préstamos de la CAF, háganlo. ¿Sí o no, Nelson? Lo dijo. Así es, y lo vamos a hacer porque es ilegal. Yo me caracterizo por ser transparente, soy independiente en el sentido que no estoy con ninguno de ellos, yo voto mi bancada vota por lo mejor, y somos transparentes. Y aquí le digo al pueblo hondureño, sí, el presidente Redondo le dijo al Partido Nacional, si ustedes quieren acudir a la Corte Suprema de Justicia por lo de la CAF, acuda. Y aquí está el abogado Vargas, y al Partido Liberal. Pero el Partido Liberal se cerró, con todo respeto. Yo siento que don Mario Segura, a pesar de que él hizo muy buenas participaciones en las reuniones de jefes de bancada,
lo encerraron, sectores del, no sé cómo maneja el Partido Liberal esta situación, y al final ellos tomaron otra decisión. Deben ser los liberales. Yo solamente le digo que habían respaldado una cosa y después decidieron hacer otra. Entonces esa es una cuestión que son los liberales, con todo el respeto, porque no voy a hablar de ese partido, yo no vengo a hablar mal de nadie aquí, sino que a darle qué fue lo que pasó en una semana, licenciado Renato, en una semana, porque esto venimos casi de una semana en pláticas y negociaciones. ¿Pero quién nos pudo encerrar a ustedes? Nosotros hemos sido... Y ya luego voy con Silvia Ayala y Ramón Barrios, los diputados de Libertad y Refundación. Nosotros hemos sido disciplinados con nuestro partido, con la bancada y con nuestro candidato. Nuestro candidato nos ha pedido que no apoyemos ninguna ilegalidad. Nos ha pedido que no endeudemos más este país con fondos que ni siquiera sabemos a dónde van a ser destinados. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Tanto el Central Ejecutivo como nuestro candidato Salvador Narrala nos ha pedido no endeudar más el país y nos ha pedido no hacerle juego al gobierno para una ilegalidad más. Si lo quieren hacer ellos o lo quieren hacer otros partidos políticos, que lo hagan. Pero nosotros no. Y mire qué interesante, y no quiero quitarle la palabra a los demás diputados. El diputado Maña, quien yo respeto mucho, con quien yo dialogo mucho en el Congreso, ha iniciado su plática, su conversación, su argumentación con una cuña. ¿Con cuál cuña? La inscripción de su partido político. ¿Ya lo negoció, cree? Pues mire, si sale una resolución donde sale inscrito el PSH, es obvio que negociaron esa inscripción por los votos de ayer. Negativo. Yo nadie ha hablado negativo. No, usted lo acaba de decir, doctor. Es más, el mismo presidente Redondo ayer hizo alusión a eso y lo mencionó diciendo de que él no puede hacer ningún tipo de favor. Lo está diciendo al aire, pues. Entonces, es complicado cuando existen este tipo de situaciones que los obligan a negociar. Nosotros estamos firmes. Ningún diputado liberal se ha prestado ni se va a prestar para seguir con estas ilegalidades. Si las quieren seguir haciendo, que las hagan. Qué bonito. Pero yo recuerdo Si muy bien cuando los que se fueron de la sesión. cuando Juan Orlando decía que todo era legal. Fueron, Orlando ahora preso. Los liberales fueron los que se fueron a la sesión, para aprobar el caso. También preso. Cuando dicen que se han prestado para ser investigados porque son inocentes y todo lo que hacen es legal. Allá están ahora presos. Eso es lo que ha pasado con aquel que dice que está en el poder y que todo lo que hace es legal. El tiempo da la razón. Como ha dado la razón en este gobierno, a 3 años y medio. Y las ilegalidades han salido a relucir. Y ahora el tiempo da la razón. Bueno. Así es nuestra democracia. Yo creo que no hay democracia en el mundo que no tenga sus propias particularidades. Pero aquí se nos convierte muchas veces en una jerigonza la democracia, diputado Barrios. Yo siento, y es mi criterio, y es un criterio expresado a manera de pregunta, puedo o no tener la razón, pero es la pregunta de quien modera el programa. Aquí ya la oposición está dudando entre sí. Si aprobaron ayer el presupuesto, que todos sabemos es necesario, pero sabemos también todo lo que está ahí marginalmente alrededor de la aprobación del presupuesto. Ya escucho voces, y miren, yo les digo algo. No estoy promoviendo divisiones entre la oposición por rating, por hacer circo, por hacer morbo, porque ya el prestigio del programa, la audiencia del programa está hecha. Yo no necesito de circo para aumentar audiencias, pero debo reflejar una realidad y no los estoy acusando a ustedes para nada. Así es la democracia en Honduras. Pero ya empiezan las dudas en la oposición. Si estos aprobaron eso sencillamente para que los inscriban para participar en el próximo proceso electoral porque están desinscritos. Si los otros fueron a negociar dinero a la oficina de Redondo para aprobar ese presupuesto de ayer. Esas son las particularidades de nuestra democracia. Así ha funcionado históricamente la democracia y sigue funcionando. Pareciera que no estamos ceñidos a la Constitución y a los códigos, sino a esas negociaciones que se juegan siempre bajo la mesa por intereses muchas veces económicos, políticos, sectarios y de todo tipo. Pero bien, el hecho es que el presupuesto fue aprobado. Ya tenemos 1.700 millones de lempiras para que no tenga justificación alguna el Consejo Nacional Electoral de prepararnos un proceso limpio, transparente, sin las secuelas de las elecciones primarias, donde se aprobaron 2.000 millones. Cerca de 4.000 millones de lempiras invertimos los hondureños para que Silvia Ayala llegue al Congreso, para que Ramón Barrios llegue al Congreso. Y esto no es acusación, es que hacer, pues si yo pago impuestos también, o para que ellos 3 lleguen al Congreso. Y ahora ya hay voces que dicen que eso se aprobó en un marco ilegal. No están contra el presupuesto, dice Maribel Espinosa, pero que no se aprobó en un verdadero marco legal ese presupuesto de ayer. Por eso quisiera que la pregunta fuera así. ¿Y qué piensa usted de esta jerigonza en la que estamos? No, pero solo lo estoy pensando, no es que va a ser el título oficial del programa. Por favor, diputado Barrios. Yo me recuerdo que llevemos 2 meses o hace un mes que nos decían debemos garantizar las elecciones de noviembre.
Sí. Debemos garantizarle, darle al Consejo Nacional Electoral el presupuesto que está pidiendo. Y hoy podemos decirle a la sociedad, al pueblo hondureño, que llevamos 2 semanas dialogando con este tema con todos los partidos políticos. Algunas veces nos encontramos en el camino, algunas veces nos desencontramos, pero finalmente encontramos una avenida común en las últimas 2 sesiones. Y ahí estuvo efectivamente el diputado Umaña, el diputado Márquez y mi persona, que fue invitado porque yo no soy jefe de bancada ni de junta directiva, pero estuvimos ahí. Y yo puedo dar fe, digamos, de que se pusieron en la mesa las perspectivas, yo no quiero decir intereses, las perspectivas de cada uno de los partidos políticos. Y yo quiero reconocer la capacidad de diálogo que tuvo el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo. Y quiero decir algo en aras de la verdad. Nunca el PCH, porque yo estuve ahí, ni fue tema de discusión, que en este caso el recurso de apelación, entiendo que ellos tienen ante el Tribunal de Justicia Electoral. O reposición ante el Consejo Electoral. No, ante el Tribunal de Justicia. Ah, porque fueron ya está, directo. ya Ya se se fue. apelación. Ah, Ya fueron una directo. apelación porque no, Es que le dijo que no el Consejo Nacional sí, Electoral. no notificó que no. Y yo quiero personalmente, periodista que ha admirado la posición de los diputados del PSH, porque se me malinterpretó lo que dije ayer, que cómo quieren ser inscritos si no tenían los requisitos a tiempo. Alguien me dijo, cuidado Renato, presentaron todo, las subsanaciones, pero no se las aceptaron. Así es. Sí, ya vamos a hablar de eso porque a mí me merece especial consideración las posturas de muchos de los diputados de ustedes ahí en el Congreso Nacional. Entonces, eso nunca fue tema, o sea, lo tengo que entonces, decir. lo que se negoció para aprobar el presupuesto no fue asunto de intereses personales, partidarios de los nacionalistas del Partido Salvador de Honduras. De ninguno. Sino el interés de que el presupuesto se aprueba. Es que mire, cuando hay negociación, si es por los intereses de Honduras, bienvenida, ¿no? Sí, La pero eso negociación con implica cultura recibir democrática. algo a cambio. La Correcto. negociación implica Pero cuando se recibir trata de algo a cambio. negociar así, Solo una contribución. Todavía no nos habían notificado de nuestra desinscripción cuando nosotros nos comprometimos en sesión de jefes de bancada a apoyar el presupuesto. Nosotros nunca condicionamos, y quiero aquí decirle al diputado Francis, yo ni siquiera he hablado, es más, me opongo. Alguien me dijo ayer, vaya a hablar con Mel para que los inscriban. Yo que tengo que ir a hablar con Mel, le digo yo. Si esta es una cuestión de legalidad. Nosotros ni siquiera habíamos sido notificados porque 10 para las 12 del viernes nos notificaron. Entonces yo sí quiero decirle al pueblo hondureño, vamos a confiar en la institucionalidad y si no nos dejan, ni modo que sea el pueblo hondureño. Yo siempre lo he dicho, mire, Carlos Umaña ya tiene ofrecimientos de otro partido político para integrar las planillas, porque me permite la ley. Si yo tomara esa decisión, porque yo quiero participar por el PSH, pero a mí ya me hablaron de otros partidos políticos, o sea, por la prestancia que tengo, pero no es eso. Okay. Vamos a confiar en la institucionalidad y por eso yo rechazo contundentemente que nosotros negociamos. Ya nos habíamos comprometido con el... Bueno, aquí está la diputada Silvia Ayala para complementar lo que dice el diputado Barrio, correcto. Y finalmente yo quiero celebrar la madurez que tuvo la clase política, tan vilipendiada a veces, pero ayer fue una demostración de madurez política, aprobándole sin quitarle una empira lo que había solicitado el Consejo Nacional Electoral. Las 3 consejeros. Sí, las 3, es decir, las fuerzas políticas, sin quitarle una empira. Y tuvimos la colaboración rápida del Ministerio de Finanzas haciendo su opinión al dictamen general, y el dictamen pues se aprobó. Y yo quiero decirle al pueblo hondureño, aquí tenemos el oficio donde se envió inmediatamente después, por parte del presidente a través de la Secretaría del Congreso, el decreto número 42-2025, en donde se aprobó el presupuesto para su publicación. O sea, que el pueblo hondureño sepa que la clase política representada en el Congreso Nacional, fíjense que no voy a aludir a ningún partido en particular, digo, la clase política representada en el Congreso Nacional, votamos patrióticamente por lo que nos había estado exigiendo la sociedad semanas atrás, que le aprobáramos el presupuesto que nos había enviado el Consejo Nacional Electoral. Silvia. Bueno, aquí hemos hablado de varios temas que tienen bastante relevancia por la decisión que se tomó anoche. Estamos viendo cómo hubo un acuerdo previo. La semana pasada estuvimos en diálogo porque no hay otra forma de tomar decisiones en el Congreso Nacional si no es en base al diálogo y a los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en ese poder del Estado. Ayer, hay que decir, hubo el concurso de la bancada del Partido Salvador de Honduras, de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, de la bancada del Partido Anticorrupción, de la bancada del Partido Libre, o sea que de las 6 bancadas representadas en el Congreso Nacional, solo una no estuvo presente.
para la aprobación de lo que es el presupuesto de las elecciones. Hay que decir que el presupuesto, de no aprobarse a tiempo, puede tener repercusiones graves para lo que es el desarrollo o el cumplimiento del cronograma electoral. No podíamos caer en esa irresponsabilidad en el Congreso Nacional, estar funcionando en base a lo que personas fuera del Congreso están presionando, porque aquí ya se ha dicho, determinada persona nos ha instruido a que actuemos de determinada forma o que tengamos esta posición. Hubo un acuerdo político que fue anunciado la semana pasada, donde, tal como lo han manifestado quienes estuvieron presentes en esa reunión, hubo un compromiso para poder aprobar el presupuesto para las elecciones. Y en base a esto, a esta aprobación que hubo del presupuesto para las elecciones, es que se tuvo la decisión de convocar a la sesión que se dio el día de ayer, pero ya antes de la sesión, en la reunión con los jefes de bancada de los diferentes partidos políticos, ya tenemos la información o la comunicación de la bancada liberal de que ellos se retractan del acuerdo, que ya no lo van a cumplir, y nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que les han expresado, que les han dicho que ya no pueden y que no lo van a cumplir. En un inicio la bancada del Partido Liberal había dicho que acompañaba, del Partido Nacional había dicho que acompañaba a la bancada del Partido Liberal, pero reconocemos que al darse cuenta de la necesidad, de la urgencia de la aprobación de este presupuesto y sobre todo de la responsabilidad, de la obligación que tenemos emanada de la ley orgánica que establece que los diputados y las diputadas estamos obligados a asistir a las sesiones. A nosotros no nos han electo para que estemos en la antesala del hemiciclo legislativo, para que estemos viendo desde un monitor de una pantalla qué es lo que está sucediendo dentro del Congreso. Ya la semana pasada no se pudo conformar el quórum precisamente porque hubo una decisión de esta bancada. Vicios históricos del Congreso. Vicios Correcto, históricos del Congreso. Aquí en oposición. Hablamos de que había un acuerdo político y ese acuerdo político hubo una fuerza que se retractó. Y el día de ayer lo vimos, se mantuvieron en esa actitud de no querer aprobar el presupuesto, independientemente de que saben de la urgencia de que se aprobara. Ya ahorita tiene usted en sus manos ahí la remisión que se hizo al Diario Oficial La Gaceta. Sí, esta es, pero es que también ayer, por la aprobación del presupuesto, nos olvidamos, no es que nos olvidamos, priorizamos lo del presupuesto y relegamos esto, y cuando quisimos publicarlo ya no teníamos tiempo en nuestro noticiero. Yo fue por tiempo que no lo dije. Si esto le interesa a la gente, ¿qué es esto? Es una buena noticia. Sí. Claro que es una buena noticia. Son las amnistías, se aprobaron 5 amnistías ayer. La municipal, tiempo para acogerse hasta el 30 de septiembre del año 2025. La NE, energética. para acogerse hasta el 30 de septiembre también de este año. La de Ondutel. La vehicular. Todas. Municipal, NE, vehicular, Ondutel, Sana. Sí. Y este es un decreto que estaba esperando el pueblo hondureño también y que el día de ayer fue aprobado. ¿Y sabe usted quién es el proyectista de ese decreto? Luis Redondo. No, el jefe de bancada del Partido Liberal, que no estuvo ayer para votar por el decreto que él propuso. Él es el proyectista. Bueno, sí, está bien. Licenciado, a mí me gustaría que me regalara unos minutitos. Usted no tiene que pedir que yo le regale. Estos minutos son suyos porque es un panelista invitado por frente a frente. Gracias, y luego seguro que interviene el diputado Francis Cabrera. Y luego la pausa. Ya después se me van a dar la chance para la pausa. Nosotros partimos de una premisa. Mire, en la ciudad de La Esperanza tenemos una de las mejores terminales de buses del país. Preciosa. Es privada, pero preciosa. Y ahí llegan buses que van para diferentes destinos. Si usted llega a esa terminal, y usted no sabe para dónde va, usted se encuentra a varias personas que amablemente le dicen, mira, aquí está el bus de San Juan, aquí está el bus de San Miguelito, aquí está el bus que va para Tegucigalpa, aquí está el bus que va para San Pedro. Y usted puede aceptar cualquier bus porque no sabe para dónde va. No sabe si va para San Pedro, si va para Tegus, si va para San Juan, si va para San Miguelito. Ahora, si usted llega a esa terminal y dice, voy para Tegucigalpa, usted llega y pregunta, ¿dónde está el bus que va para Tegucigalpa? Alguien le puede decir, no, mire, no está el bus de Tegucigalpa, pero está el de San Juan, súbase al de San Juan. Usted le va a decir, no me voy a subir al de San Juan porque voy para Tegucigalpa, no tiene lógica. No, pero está el de Magdalena, fíjese que el de Magdalena usted se puede subir. Es más, el bus de Magdalena sale ahorita. El de Tegucigalpa sale hasta dentro de 2 horas. ¿Sabe qué haría usted? Agarra su maleta y dice, voy a esperar el bus de Tegucigalpa porque voy para Tegucigalpa. Nuestro objetivo principal es que hayan elecciones. Si uno llega al Congreso Nacional y sabe que su objetivo es que la democracia impere en Honduras y que hayan elecciones, le pueden ofrecer cualquier otro camino. Y dice, no, yo vine aquí a pelear porque hayan elecciones. Nosotros estamos totalmente claros y lo hemos expresado públicamente. A las reuniones que yo acompañé a mi jefe de bancada, José Tomás Zambrano Molina, fue tan directo que a veces algunos hasta dijeron, no, hombre, no sea grosero. No,
directo, frontal. El abogado lo puede decir. Es ilegal lo que están haciendo con la CAF y jamás lo vamos a respaldar. Nuestra posición como bancada es más. José Tomás lo dijo. Si ustedes no retroceden, nosotros vamos a presentar recursos de constitucionalidad y lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto con la CAF? Seamos honestos. Cuando se presentó la adhesión de Honduras a la CAF, lograron los 65 votos. No con votos del Partido Nacional, ni un solo voto del Partido Nacional, pero lograron los 65 votos. Pero varios de los que votaron en aquel momento a favor de la CAF, los fueron a regañar, los fueron a maltratar de parte del Poder Ejecutivo en un discurso, y para cuando se quiso ratificar el acta, votaron en contra de la ratificación del acta. Aprobación. Aprobación. De la del acta, aprobación, no de la aprobación, ratificación. de la aprobación del acta. Eso lo volvió ilegal. Eso lo volvió ilegal. Pero las personas que votaron en ese momento a favor, después votaron en contra del acta. Su derecho, yo lo respeto, es su derecho el votar como quieran en el Congreso Nacional. Pero eso no reflejaba la verdad Pero de hoy, los hechos. pero hoy no pueden venir a decir que es responsabilidad de alguien más, número uno. Número dos, vea, si nosotros realmente queremos elecciones, lo primero que nosotros hicimos fue exigirle al Consejo Nacional Electoral que mandara el presupuesto. 3 consejeros, uno representando al Partido Nacional, uno representando al Partido Libertad y Refundación y uno representando al Partido Liberal, dijeron el presupuesto está bueno. Nosotros insistimos. Yo confío plenamente en el criterio de Cosette López, que me dice ese presupuesto está bien. Confío totalmente en ella. Vi las líneas generales del presupuesto y digo, tiene razón Cosette. Respaldo a mi consejera en el Consejo Nacional Electoral para que sí puedan haber elecciones. ¿Por qué? Porque lo más grave que nos puede pasar es que se vaya a repetir, porque no tuvieron el tiempo para hacer las contrataciones adecuadas, lo que pasó el 9 de marzo. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Imagínense que por el pleito que tenemos en el Congreso nosotros, se nos llegue a pasar un mes, 45 días, 2 meses y no tengamos presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. Ahora, de que seguimos con la discusión sobre los otros temas que son ilegales, por supuesto que sí, pero yo quiero preguntar aquí con toda honestidad y tengo que hacer alusión a mi compañero Francis, a quien respeto mucho porque es quien está presente. Pero ¿qué pasó ayer con el curul de Francis? Francis no estuvo en el hemiciclo legislativo, en protesta no estuvo, pero ¿estuvo vacío su curul? No, su curul fue ocupado por un suplente de Libertad y Refundación. Con todo respeto, y tengo que hacer alusión a ella, a quien yo respeto mucho, pero como ella fue quien publicó un ex señalando a mi bancada directamente, ¿qué pasó con el curul de la abogada Mariela Espinosa? ¿Ella no estuvo? No, pero su curul fue sustituido por un suplente que es afín al Partido Libertad y Refundación. Entonces la respuesta no era dejar el curul. La otra cuestioncita, cuando el doctor Umaña dice que ya había quórum y que arrancaron el quórum y que incorporaron a un suplente de otra corriente, de otro partido en los curules nuestros no había solo uno. Yo no digo si lo incorporaron o no, pero lo que hace quórum no es necesariamente una tarjeta introducida. Es más, ¿cuántas veces se ha dado que estando la tarjeta introducida en nuestros servidores, pero no funciona y entonces alguien consigna su voto y dice, no me registra, no pude votar, por favor, consigne mi voto a favor, en contra o en abstención? Es la presencia física del diputado. Y físicamente habían varios suplentes de otro partido político ocupando los curules nuestros. Y solamente concluyo con esto. Ya había quórum. Es más, votaron para cuando nosotros entramos, ya habían dispensado los debates. No es que nosotros llegamos a hacer quórum, ya estaba en proceso la sesión. Y nosotros tenemos que ser coherentes y lo dijimos siempre. Nosotros vamos a votar a favor del presupuesto porque queremos elecciones. Nosotros no queremos que se haga una ilegalidad con los préstamos de la CAF. Hoy seguimos manteniendo, son ilegales y hoy, mañana o pasado mañana, quienes tienen que ver con esa ilegalidad van a tener que rendir cuentas. A mí no me toca ser fiscal, no me toca ser juez, le tocará a los fiscales y le tocará a los jueces darle seguimiento a ese proceso. A mí me tocó denunciar y definir que mi partido estaba en contra y hoy me tocó definir que mi partido sí quiere elecciones y lo hicimos ver a través de nuestro voto. Y después de todos estos argumentos, ¿mantiene su primigenia participación en Frente a Frente del diputado Francis Cabrera o la va a modificar? ¿Mantiene su misma argumentación del por qué la bancada liberal no se presentó ayer a votar este presupuesto electoral o ha cambiado su opinión? Francis. Bueno, he escuchado atentamente a los diputados y usted preguntaba que si yo mantenía mi posición o que si esto me ablandaba o me hacía la modificaba. Cambiar. No, por el contrario. Yo quiero decirle algo.
Aquí hay varios puntos que hay que dejar muy claros para que la población entienda de lo que estamos hablando, porque muchas veces hablar de actas, de aprobación, de CAF, la gente no digiere esto tan fácilmente. Sí. Entonces hay que ser más amable con la explicación. La semana pasada teníamos un acuerdo con el Partido Nacional. Y el acuerdo era que no íbamos a aprobar nada hasta que el acta no fuese cerrada. Misteriosamente esta semana el Partido Nacional dice que va a acompañar al partido de gobierno, a Libre. Tendrán sus motivos, sus razones, yo no voy a juzgar eso. Pero hay que irnos un poquito más atrás. ¿Cuál es el asunto? El asunto aquí es de que se aprobaron los préstamos del CAF y que al momento de pretender aprobar el acta, el partido de gobierno se entera que no tiene los votos para aprobar el acta. Aún así, decide enviar el proyecto y se publica. Eso constituye delito. Eso es una causal de inconstitucionalidad por cuestión de forma, porque no se ha vigilado el proceso de la creación de la norma parlamentaria. ¿Y qué pasa con un proyecto, con un decreto que se publica, pero que no ha sido aprobado el acta? Y si el acta no se aprueba, y si había que hacer alguna modificación, enmendar, ¿qué pasó ahí? Eso es en términos generales. Sin embargo, aquí ya se hizo. El acta sigue abierta y ya se mandó a publicar. Entonces, el partido de gobierno pretende presentar proyectos de interés nacional o de carácter social para aprobarlos y que la oposición esté obligada a aprobar el acta. Eso es lo que sucede y ese también ha sido el criterio del doctor Edmundo Orellana, quien fue ministro de este gobierno. Es un tema jurídico. Por eso nosotros decimos, no vamos a acompañar esto porque es una ilegalidad y porque está sujeta de cualquier recurso. Aún y cuando se trate del presupuesto para las elecciones del 30 de noviembre, Francis. Nadie puede decir que Francis Cabrera o que el Partido Liberal de Honduras no quiere elecciones, nadie lo puede decir. El día martes pasado, yo quise presentar una moción de orden, que aquí la traigo, mire. Esta moción fue la que yo quise presentar para pedir que cerráramos la sesión y que abriéramos una nueva y someter el proyecto del presupuesto. Eso es lo que yo quería, es lo que mi bancada quería. Es más, es lo que la oposición quería, porque esta moción viene acompañada con 75 firmas. Aquí está. Sé que nadie puede decir que yo no quiero, que mi bancada no quería. Claro que nosotros queremos, pero lo queremos hacer bien hecho. Lo queremos hacer de manera correcta. Aquí vienen a hablar de que estamos a poco tiempo, es el diputado Márquez, con quien yo comparto mucho. Pero hombre, cuando ustedes gobernaban lo aprobaban en agosto. Hombre. Y ahora vienen diciendo aquí que es que se ocupaba rapidísimo. Lo llevamos a Permítame, diputado. Y por otra parte, decía la diputada Silvia Bessi Ayala que respondemos a intereses de gente de fuera del Congreso. No. Yo lo digo con propiedad. En el mandato del Central Ejecutivo fue no apoyar ilegalidades, igual que también el criterio de mi candidato presidencial, no apoyar ilegalidades, lo digo con orgullo. Yo vengo de esa bancada. Sin esa bancada se hace lo que dice Mel, hombre. Ahí nadie opina nada, no se puede hacer ningún tipo de modificación, ni de expresar criterios, ni de gente, ni de nada, y vienen aquí a decir de que nosotros no van a otra persona. Es el coordinador general del partido. Bueno, entonces no vengan aquí a decir entonces de que es que nosotros, obedecemos a gente de afuera. No, es lo normal. Eso no es ningún tipo de excusa. Y lo digo de esta manera porque aquí yo estoy solo contra el mundo, mire. Sí, en esta coyuntura está 4-1. Aquí estoy En solo esta coyuntura está 4-1. que nosotros no nos vamos a prestar. Nosotros sí queremos un cambio en el país. Pero mire, yo le voy a decir algo. Ahora, no, y esto va a abonar para que usted explique todo lo que tiene que explicar. Dicen los nacionalistas que ellos, si les quieren hacer una jugada con esa acta, bueno, yo escuchaba nacionalistas que dicen que la próxima semana van a presentar un recurso contra esa ilegalidad. Claro. Y deslindan esa ilegalidad de lo que ayer aprobaron, que fue el presupuesto para las elecciones. Está en la misma acta. Está en la misma acta, ¿verdad? Sí, lo de los préstamos CAF y la aprobación del presupuesto electoral está en la misma acta. esa es la trampa. Ok, ahora, por eso le hago la pregunta para que usted me explique. Y si ellos deciden presentar un recurso de inconstitucionalidad, no solo va contra los préstamos de la CAF, sino que va contra el presupuesto electoral también. ¿Cómo van a deslindarlos? Pero sería la misma situación. No, pero permítame. Okay. Lo primero que va a suceder ahí, Pongo las contradicciones para que ustedes nos Puede expliquen. presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un tema en particular. Sí. Claro que pero entonces lo primero Ok, que va a pasar perfecto. ahí es lo Ajá. siguiente. Vamos a suponer que se admiten porque tiene los elementos para que sea admitido. Correcto. Se le va a trasladar al Ministerio Público y se le va a pedir a la Secretaría del Congreso que dé un informe si ese proyecto atravesó el proceso legislativo. Ahí lo van a frenar. Ahí lo van a detener porque son gobierno y porque tienen Ok. el poder y porque están en el poder y porque creen de que nunca van a salir del gobierno. Así como lo hacían los del Partido Nacional cuando estaban en el gobierno, que hacían miles de ilegalidades y pensaron que nunca saldrían del gobierno. Abogado, Ahora ¿dónde se va a pagan las frenar? consecuencias. ¿A dónde se va a En frenar? el Ministerio Público.
Pero hay términos, si no presenta el informe, Mire, el recurso sigue. Ustedes manejan el poder en este momento. Ya Y por eso quisiéramos. ustedes pueden hacer lo que ustedes consideren. Ahora, a futuro, las represalias pueden venir. Nosotros no vamos a acompañar eso. Sin embargo, hemos dejado constancia que hemos querido dialogar, que hemos querido pedir la palabra, que hemos dado salida a la crisis. No se trata solamente de ver el problema, sino de ver cómo lo podemos solucionar. El Partido Liberal ofreció una salida a la crisis y a la ilegalidad y no la quisieron tomar porque son soberbios, porque no les gusta que nadie les pueda ayudar, porque se creen de que viven en una burbuja y que nunca saldrán del poder. Nosotros hemos querido ayudarles, pero no lo han permitido. Les repito, la semana pasada el Partido Nacional estaba de acuerdo con nosotros de que teníamos que cerrar el acta y abrir una nueva. Esta semana cambiaron de opinión. No, de ninguna manera. Entonces, es lo que nosotros hemos hecho. manera. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Miren. Queremos elecciones, pero se deben de hacer de la manera correcta. Yo lo que entiendo, y esto va como pregunta, que el Partido Liberal lo que quiere dejar como constancia es la ilegalidad practicada en el Congreso Nacional. Ahora, aquí viene el otro punto de la política práctica. Si ayer ni nacionalistas, ni liberales, ni de otras bancadas de oposición llegan a esa sesión para votar a favor del presupuesto electoral, hubiese sido, y eso hay que admitirlo, el tema de campaña de Libre en los próximos 6 meses, que la oposición no quiere elecciones porque no aprobó presupuesto. No van a haber Ahora, moción. Préstame la moción. y ahora ustedes, yo lo entiendo a ustedes, lo que queremos dejar es constancia de una práctica ilegal de los procesos legislativos en el Congreso, dice. Así es. Pero quedan con esa bandera, no, quedan con esa imagen que la pueden utilizar de bandera, que los liberales no aprobaron el presupuesto para las elecciones del 30 de noviembre, por lo tanto están en contra del proceso Y electoral. por eso dejamos constancia que pedimos la moción de orden exactamente Solo para préstame eso. la moción un momentito, Francis. Yo se la presto. Préstame la moción un Yo se la momentito. presto, yo se la presto. Si esta moción la redactamos nosotros. ¿Por qué? ¿Y quién la firmó? Yo ¿Y quién más? y todos los diputados Yo de la la firmé. oposición. Y todos los diputados. Y también el Y doctor todos los Umaña. diputados. Entonces no es un tema que es específico de un partido político en oposición. Aquí está mi firma. Y aquí está la firma del Partido Nacional. Y no hemos irrespetado en ningún momento los acuerdos. Es más, un hombre muy ético como el doctor Umaña, un hombre muy profesional como el abogado Barrios, les puede decir quién fue que no acompañó lo que había acordado la semana pasada. Y se presentó en los diálogos que Y teníamos. no fue el Partido Nacional. Nosotros hemos sido coherentes. Desde los diálogos de la semana pasada nosotros dijimos claramente, estamos en contra porque son ilegales los préstamos de la CAF. Y lo hicimos desde el inicio. Desde cuando se votó por la CAF para la adhesión, nosotros votamos en contra. Votamos en contra de aquella acta. Votamos en contra de los préstamos. Y vamos a votar en contra del acta también. Hemos sido totalmente coherentes. Pero si a mí me preguntan que por estar en un alegato voy a arriesgar, como ha sucedido en otros países, las elecciones, no, papayito. Si algunos creen que el presupuesto puede esperar, el presupuesto de las elecciones puede esperar hasta agosto, en la situación en la que estamos, con lo que pasó el 9 de marzo, no, papayito. Mire, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral no lo podemos mezclar con absolutamente nada porque es prioridad nacional. Pregúntele al pueblo hondureño si quiere asegurar las elecciones o no. El pueblo hondureño quiere salir a votar, está urgido por ir a votar. Y por las locuras de nosotros allá en el Congreso Nacional o de los que se ponen locos, ¿vamos a arriesgar las elecciones? No. Si a mí me pregunta, hoy mismo vuelvo a acompañar esta moción de orden. Con mucho gusto, claro que sí. Pero no arriesgamos el presupuesto del Consejo Nacional Electoral porque queremos elecciones. Si algún partido duda de las posibilidades de sus candidatos, allá cada quien. Yo estoy segurísimo de las posibilidades de mi candidato presidencial que va a ganar las elecciones. Entonces yo estoy urgido de que sí hayan elecciones. Renato. Doctor Carlos Umaña, ya ha dicho el doctor Carlos Umaña que el PSH no ha negociado con Redondo a cambio de votar a favor de ese presupuesto electoral la inscripción de este partido para el proceso electoral de el 30 de noviembre, porque de momento está desinscrito, aunque ya han presentado algunos recursos. Doctor Umaña, Carlos Umaña. Bueno, mire, definitivamente yo quiero decirle a la opinión pública nacional e internacional que nosotros no hemos negociado absolutamente nada. Confiamos en la institucionalidad y en la independencia del Tribunal de Justicia Electoral porque hicimos las cosas correctamente. No nos tomaron en cuenta las subsanaciones, nos hicieron un torpedeo sistemático y nosotros entregamos una... Es más, la secretaria que nos recibió nos dijo que era el partido mejor preparado en el sentido de la apelación porque mostramos una serie de documentos que avalan nuestra posición. Le voy a decir algo, nosotros no tenemos por qué negociar nada. O sea, el pueblo hondureño, nuestro partido es diferente y por eso nos metimos. Y yo creo que aquí vamos a estrenar el Tribunal de Justicia Electoral. En un día más lo vamos a estrenar. Esto es un procedimiento inédito, nunca había sucedido. Si el Tribunal de Justicia Electoral
dice que no. Nosotros vamos a hacer público todos los documentos que nosotros presentamos y ahí se verá que realmente el Tribunal de Justicia Electoral no es independiente y tiene dependencia de las decisiones de los Mire, políticos. tengo muchas preguntas sobre esto y este es importante y es un momento oportuno. Es la última instancia del Tribunal de Justicia Electoral en esta materia o les queda la Sala Constitucional. Les queda la Sala Constitucional todavía, un ¿verdad? recurso de amparo. Pero nosotros sabemos que los tiempos son complicados. ¿Qué sucedería si realmente la Corte de Constitucionalidad dice que sí y dentro de 2 meses? ¿Dónde vamos a estar ubicados nosotros en las papeletas? ¿Sabe que tengo información que la liberal del Tribunal de Justicia Electoral está a favor de la inscripción de estos partidos? Bueno, o sea, yo no esa quiero... es la información que tengo. Ok, yo no quiero influir. No, yo soy ético, realmente se lo digo. Miren, nosotros, si hay un Dios sobre la tierra, presentamos en debida forma. O sea, y lo que dijo ayer el presidente Redondo, realmente, porque mire, aquí la suspicacia, Luis está bajo la bandera nuestra. Luis salió electo por el Partido Salvador de Honduras. Y yo lo dije ayer en una locución, usted va a seguir siendo bajo la bandera del Partido Salvador de Honduras que salió. Es más, si se quitó la bandera del Partido Salvador de Honduras, porque se puso presidente del Congreso, pero él sigue diciendo, yo voy a estar bajo la bandera del partido, aunque sea libre en este momento. Entonces, nosotros, Renato, presentamos en tiempo y forma. O sea, no sé los otros partidos, porque sí hubieron algunos que no lo hicieron. Y sin embargo, nosotros decidimos acompañar esto por la democracia. Vamos a confiar en la institucionalidad, vamos a confiar en la independencia. Y yo quiero pedirle a los honorables magistrados, hoy es el día de que ustedes hagan historia en nuestro país y realmente sean independientes. Ya están en un puesto, ya el Congreso Nacional los puso ahí. No tienen que tener relación de subordinación con nadie. Entonces, este proceso es inédito. Y fíjese, yo hice algo ayer. Yo ayer hice una carta pública y se la mandé a varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, a la OEA, a la ONU, porque en el caso de que nosotros no seamos inscritos, estos organismos internacionales tienen que venirnos a ver estas elecciones. Porque nosotros necesitamos que la democracia continúe. Es la única manera de que vamos a salir adelante los hondureños. No hay forma que respetemos la voluntad democrática. Le insisto.